Bueno, a quien tenemos en línea es a José Octavio Bordón, como lo dije al principio del programa, aparte de gobernador y senador, eh, y quien encabezó una elección extremadamente buena en el año 95 y ya se están cumpliendo 25 años de aquella elección que en ese momento lo hizo por el Frepaso, con la fórmula Bordón-Álvarez. Y bueno, luego fue embajador y muchos cargos más. Así que es un gusto escuchar sus palabras. ¿Qué tal, José? Daniel Rodiguero te saluda. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, hablábamos de 25 años que se cumplen de aquella elección con un excelente resultado, más allá de que no se logró el triunfo, fue un excelente resultado, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento? La verdad que fue una elección compleja porque tuvimos poco tiempo después de esa interna abierta que hicimos con el acuerdo de que quien ganaba iba de candidato a presidente y quien perdía iba de vice. Y en ese sentido, bueno, por el Partido País, yo fui la candidatura a presidente y ganó, y hicimos la fórmula con Álvarez. Y pudimos armar un buen equipo, ¿no? El equipo económico, recuerdo que estaba encabezado por Roberto Labaña, Claro. que si hubiéramos triunfado hubiera sido nuestro ministro de Economía. También teníamos algunas figuras como Dante Caputo y otra serie de personas con muy buena experiencia, aparte de la mucha gente joven que nos acompañaba. El resultado fue importante, pero obviamente el triunfo desde el punto de vista de la transparencia a la hora de poner el voto, si bien teníamos algunas pequeñas diferencias, fue indudable que había ganado en primera vuelta el presidente buscando su reelección. Yo no tengo un mal recuerdo de esa noche, porque lo sorpresivo fue la cantidad de votos recibidos cuando pudimos trabajar con poco tiempo, y dado que nuestro sistema de financiamiento era solo con depósitos en una cuenta específica del Banco Nación y con un límite de plata y con absoluta transparencia, Sí. tuvimos muy pocos recursos. Mm. Prácticamente no pudimos hacer publicidad, salvo la oficial que uno tenía, y que yo ni alcancé a verla, digamos, Claro. de poco que salían. Pero eso no es queja. Yo creo que no ganamos, digamos, sacamos muchos votos porque la gente tenía muchas ganas de cambiar, tenía muchas ganas de modificar situaciones institucionales, y percibía que si bien había sido exitosa la recuperación de la estabilidad y una serie de inversiones que habían llegado, el camino futuro no era claro. Pero la mayoría de la gente, por una parte, tuvo el miedo de cambiar y pensar que con un cambio de gobierno se perdía la estabilidad, Mm. y por otra parte, posiblemente esa conformación reciente nuestra no generó suficiente confianza para obtener tantos votos, pero no tanto como para cambiar el gobierno. Ahora, A ¿por mí me qué? entristecen dos cosas de esa etapa, no ese Sí. día, sinceramente, porque no me hubiera gustado ganar, pero no fue un mal día. Me preocuparon dos cosas. Primero, que los temas que preveíamos que si no cambiaban iban a ser crisis en la segunda etapa del gobierno, y en la búsqueda incluso de buscar un tercer periodo que finalmente no lo logró, nos iban a llevar a perder lo que se había recuperado y a profundizar algunos problemas que ya teníamos. Y eso lamentablemente se cumplió en los últimos 2 años del mandato, del 97 al 99 del presidente Menem, y después con la crisis que vivimos durante el gobierno de la Alianza, la cual yo no participé, ¿verdad? Sí. Y la otra preocupación fue que, a la responsabilidad, yo asumo las mías, no pudimos mantener esa experiencia nueva, que era una visión, no de negar las tradiciones políticas, sino de buscar una tradición nueva, mirando a los nuevos desafíos que tiene la Argentina hacia el siglo XXI. Así que esas sí que fueron mis dos frustraciones. Una, porque golpeó directamente al pueblo argentino y todavía la estamos sufriendo de alguna manera, Mm. y la otra porque, bueno, no tuvimos la capacidad o la Sí. posibilidad de poder ampliar ese espacio y de poder llevarlo al gobierno con otras visiones en el 99. Ahora, ¿por qué después de... Bueno, acabas de decir que no pudieron continuar con esa fortaleza partidaria o de frente luego del 95, pero sin embargo, individualmente muchos siguieron su carrera y fueron electos y demás.
En tu caso, no se te vio con protagonismo electoral posteriormente en estos 25 años. No, yo en el 97 decidí alejarme de la vida electoral, Sí, no de la vida de las políticas públicas, ¿verdad? claro. Porque tuve distintas responsabilidades en distintos gobiernos y como estoy hoy, que estoy de vicepresidente del CARI, presidiendo el Consejo Global de CIPEC y haciendo un proyecto internacional con 3 fundaciones internacionales sobre democracia en la próxima década en América Latina, entre ellas con las fundaciones de Fernando Enrique Cardoso en Brasil y la de Ricardo Lagos, los 2 presidentes en Chile. Sí. Pero sí, de la lucha partidaria electoral me alejé porque, bueno... ¿Y hasta el día de hoy seguís alejado? ¿No te interesa Sí, participar? sigo totalmente alejado. Alejado no quiere decir que no dialogo con todos los sectores, que no hago propuestas de políticas públicas. He sido 4 años, un poco más, de embajador en Estados Unidos, Claro. he sido 4 años embajador en Chile, pero sin sumarme a las actividades, digamos, del gobierno central, sino cumpliendo con un objetivo que en ambos casos creo que Sí. lo pude llevar adelante, tanto en la relación con Estados Unidos en un momento complejo y difícil como estos 4 años anteriores, donde además tuve la tarea, y creo que fue positivo y con muy buenas relaciones, de mantener una continuidad y avances con 2 gobiernos en Chile distintos, el de Michelle Bachelet y el de Piñera, ¿verdad? Claro, ¿y por qué decidiste eso, digamos, de alejarte hasta el día de hoy? Siendo que tenés buena imagen en la gente. Bueno, fue una decisión de sentir que primero tomé distancia para demostrar que lo mío no eran juegos chicos ni menores, sino que había sido una decisión muy especial que ya la expliqué en su momento, no hay que pensar en el futuro. La segunda pensé que podía ser más útil, aunque era una persona joven, yo no tenía 50 años cuando fui candidato a presidente, Sí, pero me pareció que era más útil en este otro rol, ¿no? sí, sí. Y después, bueno, me dediqué mucho, estuve 4 años como el asesor especial de José Miguel Insulza, el ex canciller chileno que era el secretario general de la OEA, aunque vivía en Argentina y volvía, y estuve a cargo de un proyecto sobre democracia en América que recorrí todo el continente. Mm. Así que bueno, realicé otro tipo de tareas, ¿no? Si viene algún dirigente político y te dice, mira, José, me gustaría formar una tercera fuerza hoy, así como vos lo hiciste y tuviste éxito, quisiera formar una tercera fuerza. ¿Hay lugar para hoy para una tercera fuerza? En este momento da la impresión, yo creo que había un espacio importante, pero no pudo fructificar en la última elección. Ahí había un espacio importante de gente que había acompañado, sobre todo por razones institucionales, a la candidatura de Cambiemos, y que prefería cambiar el voto, y gente que de alguna manera también pertenecía a otra fuerza o al justicialismo y que no estaba conforme con la dirección del partido. Ahí había un espacio grande para plantear una tercera alternativa, si bien igualmente mi amigo Roberto Labaña se presentó, hizo una razonable elección, pero ciertamente no fue con esa coalición amplia que en algún momento se estuvo generando. Así que en ese momento, hoy no le quito a nadie el derecho a construirla o a construir alternativas por izquierda o por derecha menores, ¿verdad? Digo, la única posibilidad es una posibilidad más hacia el centro, si quiere más al centro izquierda, centro derecha, para plantear una alternativa de gobierno. No la veo fácil, por lo que decir que no puedan intentarla. Lo que veo, si vos quieres, como un hombre con muchos años de política, pero además como un académico de la ciencia política, que es lo que hice toda mi vida, yo diría que pese a la derrota, la oposición de Cambiemos, con las lógicas, perspectivas diferentes, se mantiene unida en el plano parlamentario y en su conducción, aunque obviamente está pasando una conducción más horizontal, ¿verdad? Y eso lleva un tiempo, pero creo que lo están llevando. Y eso, bueno, obtuvo el 41% de los votos, lo que dice que toda la gente quería o no a ese presidente o a esa coalición, pero ciertamente la apoyó, y esto es una fortaleza. Y por otra parte, el oficialismo, más allá de que no logra resolver el gobierno de coalición, también le pasó al gobierno anterior como una coalición, si
sino todavía con muchas interferencias, y esto le impide a su vez al presidente hacer la segunda tarea que tiene un presidente de una coalición, que no es absolutamente mayoritaria, que es también articular con la oposición. Al no poder articular el propio sector, se le hace difícil lo otro, lo cual dificulta las políticas de Estado que la Argentina necesita. Pero al día de hoy, más allá de versiones, comentarios y diferencias que uno las ve explícitas o cuando conoce bastante, se imagina, yo estuve en el justicialismo desde 1966 hasta que me alejé de la política partidaria en el 97. Conozco bastante y percibo algunas otras diferencias que no son notables, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, a la hora de votar, a la hora de consensuar con los gobernadores, se han mantenido unidos, o sea que las dos coaliciones, al menos desde el punto de vista electoral, hoy se mantienen firmes, y si bien la gente comienza a plantear diferencias con ambas coaliciones y sin definirse con ninguna de las dos, no tengo claro si ante la firmeza política de ambas coaliciones puede existir un tercer sector importante, puede existir tercero, cuarto, por supuesto. ¿no? Estoy hablando de que sea una tercera posición, por lo menos que ocupe el rol que nosotros ocupamos allá en 1995, que rompimos el tradicional bipartidismo. Hoy ya no existe un bipartidismo radical o peronista, hay una coalición con un peso importante del justicialismo y otros sectores que tiene el gobierno, y hay una coalición de la cual con gobiernos en provincias y con dirigentes participa el radicalismo, pero también está el PRO, la coalición cívica. Como te hago una pregunta como analista político, ¿cómo ves la política dentro del Frente de Todos, digo, en tema de acuerdos, mantener los liderazgos, que son varios? ¿Cómo lo ves al presidente desde lo político? En esa coalición, el liderazgo político individualmente poderoso adentro de la coalición, sin lugar a dudas, es la vicepresidenta y la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Sí. Esto es indudable y reconocido por todas las partes. Segundo, obviamente, aunque hay momentos que hay dudas y confusiones, el responsable, el que tiene no la lapicera de la interna, sino el que decide finalmente lo que hace el Poder Ejecutivo, es el presidente Alberto Fernández, que ha tenido amplia experiencia como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Y en términos de las imágenes, que tanto las encuestas más independientes, las más oficialistas, como las más opositoras, muestran que digamos, si bien no está hoy en las imágenes de su mejor momento y no necesariamente tiene un bagaje muy positivo en relación al negativo, dentro del oficialismo la mejor imagen es la del presidente Alberto Fernández, ¿verdad? Claro. Pero es una imagen que existe con la expectativa de gente que no coincide con el liderazgo de Cristina Fernández y de la gente que con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, aunque sea una minoría, es una minoría importante, comparte el liderazgo de Cristina por encima de cualquier otro liderazgo de la coalición, ¿verdad? Ahora, nunca se dio, por lo menos no recuerdo, en la Argentina, y no sé si en el mundo, una situación donde un vicepresidente tiene mayor liderazgo y mayor fuerza que el mismo presidente. De hecho, fue quien lo designó. ¿Eso puede complicar a la hora de gobernar? Si el presidente pudiera, con la cooperación de todos los poderes locales, que sin desmedro de muchos legisladores, básicamente son los gobiernos provinciales, ¿verdad? Y sus expresiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque no hay ningún liderazgo excluyente importante fuera del interno que tiene Cristina y del interno más externo que tiene Alberto Fernández. No hay un liderazgo fuerte dentro de la coalición gobernante, ninguno de los otros, lo cual lo que sí que no lo pueden hacer en el futuro, hoy no lo son. O sea que si ellos pudieran coordinar una política que le permita al presidente
acordar una estrategia, no digo de unanimidad, pero sí de mayoría estratégica con una visión de largo plazo, que es lo que Argentina necesita para recuperar. Ya llevamos, diría, más de 10 años o casi 10 años de estancamiento o recesión, que incluyen un gobierno y algo más de Cristina Fernández, la mayor parte del gobierno de Mauricio Macri y este primer año que se cumple ahora de la administración de Fernández Alberto. Sí. Y un aislamiento de los organismos, no de los organismos porque no haya diálogo, sino un problema muy grave que además viene de la crisis del 75. La Argentina tuvo algunos momentos de buena recuperación con el presidente Alfonsín, con la primera etapa del presidente Menem, con la parte de la etapa dual de la Baña Kirchner y Kirchner hasta el 2007 y que se continuó en parte una parte del gobierno de Cristina, pero venimos de punta a punta con un retroceso permanente y no solamente en relación a Corea del Sur, Europa, Estados Unidos o China, sino con 3 o 4 o 5 países de Latinoamérica que en 1974 éramos quienes teníamos la mejor situación social, la mejor salud, la mejor educación, el menor desempleo y con todas las limitaciones y dificultades de nuestra economía, la más competitiva de América Latina. Claro. Cuando uno mira la realidad, ha llegado la hora de que nos preguntemos qué nos pasó después de ese siglo con avance y retroceso que nos permitió desde mediados de 1870 hasta 1974 ser lo que habíamos sido, con todas las limitaciones y déficits que ya teníamos, y qué nos pasó desde 1975 a la fecha, obviamente con el drama de esa dictadura que no solo fue tan sangrienta y transgresora de todos los derechos humanos como fueron en otros países en esa etapa de la Guerra Fría, sino que también fue por lejos la más ineficaz, la más negativa y la más destructiva de la arquitectura institucional, económica y social que la Argentina había construido con mucha dificultad durante un siglo. Bien. Pero hay que preguntarse, yo por eso digo, cuando vivimos echándonos la culpa, me pregunto si con qué anteojos y de qué color miramos la historia de un siglo que terminó en el 74 y la miramos siempre con tanto sectarismo, descalificándolo a una etapa u otra, y con qué anteojos miramos lo que nos pasó del 75 hasta ahora. No digo que todo fue malo, ni que todo sea lo mismo, pero me pregunto con qué anteojos lo miramos, ¿no? Yo por eso estaba pensando escribir un libro, pero las actividades que se me sumaron lo tengo siempre a mitad de camino. Quiero analizar sin partidismo y con la mayor objetividad posible un repaso de 2 páginas de un siglo hasta el 74 y un repaso más profundo y dialogando con gente importante que tiene esta visión equilibrada y razonable de la Argentina y con mejor capacidad que la mía, qué nos pasó del 75 ahora y qué tenemos que hacer de acá hasta el 2030, ¿no? Bueno, José, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad y por supuesto vamos a volver a hablar en cualquier momento. Buenísimo, les agradezco el tiempo que me han dado y la posibilidad de ir más allá de la coyuntura de las encuestas. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo lo que más pido, tratemos de encontrar puntos de encuentro. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero no hay solución a los grandes problemas si no logramos un consenso mínimo y es posible. Sí, totalmente, sí. Bueno, un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, fue José Octavio Bordón, ex candidato a presidente, gobernador de Mendoza, embajador en Chile, en Estados Unidos, una persona de la política que uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre es muy interesante escuchar. Bueno, seguimos.